Derivada como razón de cambio. Derivada como razón de cambio determina el ritmo de cambio de una variable con respecto a otra. Esta razón de cambio tiene utilidad a una amplia variedad de situaciones que van desde aplicaciones en la vida cotidiana hasta en problemas de ingeniería. Por ejemplo, nos dice si dos cantidades están relacionadas entre sí, entonces cuando una de ellas cambia con el tiempo, la otra cambiará también. Por tanto, sus razones de cambio con respecto al tiempo están relacionadas entre sí. Una razón de cambio, pues la más común que utilizamos tanto en física, matemáticas, es la velocidad. Si hablamos de la velocidad, nosotros vemos que hay una razón de cambio que está cambiando la distancia en base al tiempo. Normalmente todas las razones del cambio pues están relacionadas al tiempo, como lo dice por aquí. Por ejemplo, si yo digo un coche viaja a 50 kilómetros por hora, kilómetros es la distancia y por horas es lo que se va a desplazar si mantiene una velocidad constante. Entonces decimos que ese coche se está desplazando a una razón de cambio de 50 kilómetros por hora, o una velocidad de 50 kilómetros por hora. Esto es lo más común cuando hablamos de razón de cambio. Sin embargo, también podemos hablar de razón de cambio si nos están hablando de una capacidad y que se está, por ejemplo, inflando, si hablamos de un globo, llenando de agua, si hablamos de una piscina, donde por ejemplo nos pueden decir que a una piscina entra agua a razón de, no sé, vamos a suponer 5 litros por minuto. Entonces ahí nos están diciendo que cada minuto van a entrar 5 litros de agua, y con esas razones de cambio nos podemos calcular pues cuánto tiempo tardaría en llenarse la alberca. Y bueno, también entra en juego las dimensiones de la alberca, que también sería una ecuación que tendríamos que considerar para pues saber cuánto tiempo tardaría en llenarse determinada alberca dependiendo de su capacidad o su volumen. Por ello, este tipo de situaciones se les llaman razones de cambios relacionadas. Antes de empezar, vamos a analizar lo siguiente para entender un ejemplo más directo sin ver la parte de la aplicación. Ahorita vemos la aplicación. Dice, vamos a analizar lo siguiente. Supongamos que nos van a dar dos ecuaciones. La ecuación 1 que nos dice que y es igual a u al cubo. Y la ecuación 2 que nos dice que u es igual a 2x más 1. Vamos a decir que esas dos ecuaciones están relacionadas entre sí. ¿De qué manera? Pues si se fijan, esta y depende o tiene una variable u. Sin embargo, la misma variable u que tenemos aquí, esa variable depende de otra variable x. Y nos piden, en esta manera sencilla de explicar, dicen, bueno, yo quiero la razón de cambio, la diferencia de y con respecto a x. Entonces la que tenemos de y, nos están diciendo derive y con respecto a x. Bueno, no puedo derivar esto con respecto a x directo porque no tenemos un término de x, como lo vemos por aquí. Sin embargo, en esta u sí la podemos derivar con respecto a x, porque la u sí la podríamos derivar. O sea, esta parte con respecto a x, pues si la derivada de 2x más 1 sería 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, la función 1 solo puede derivarse con respecto a u. Como vemos, no tiene otra variable más que u. Entonces vamos a derivar y con respecto a u, de y con respecto a u. Su derivada sería, si esto es u cúbica, 3u cuadrado, ¿correcto? Y la función 2, como bien dijimos, solamente se puede derivar con respecto a x. La derivada de u con respecto a x, la derivada de 2x sería 2, la derivada de 1 sería 0, porque la derivada de una constante nos quedaría 2. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de y con respecto a x que nos están pidiendo la podemos obtener al multiplicar la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y de esta manera, bueno, si nosotros cancelamos en esta parte la u o la derivada de u, que aquí está dividiendo y aquí multiplicando, si se fijan nos va a quedar de y sobre dx, que es lo que nos estaban pidiendo. Entonces la razón de cambio que la encontramos sustituyendo las derivadas que ya encontramos, que en este caso es de y de u, que dijimos que era 3u cuadrada, por du de x. La derivada de u con respecto a x era 2.
Entonces, si multiplicamos nosotros aquí 2 por 3 cuadrada, nos quedarían 6 cuadrada. Pero recordando que la u pues depende de x. Entonces regresamos. Como sabemos, como u es igual a 2x más 1, por lo tanto sustituimos y en lugar de tener 6 cuadrada tenemos 6 que multiplica a 2x más 1 al cuadrado. Y esa sería la derivada que nos estaban pidiendo, derivada de y con respecto a x, para lo cual tuvimos que depender de otro cambio para poder encontrar lo que nos estaban indicando. Entonces, esto será muy similar, o sea, lo que estamos haciendo en los problemas que nos van a plantear, de que dependemos de otras variables para encontrar la que estamos o que nos están indicando. Para estos ejercicios se sugiere considerar el siguiente procedimiento para resolver problemas relacionados con la derivada como razón de cambio. Paso número 1, asignar las variables y plantear el problema. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo y qué datos nos dan? A eso se refieren las variables. Pues se quiere normalmente, aquí dentro del problemario vamos a encontrar los ejercicios ya con el planteamiento, digamos, gráfico, para entender un poquito mejor el ejercicio. Sin embargo, si no nos lo dieran, nosotros pudiéramos plantear también hacer este esquema o este gráfico para entender un poco mejor el ejercicio. Hallar una ecuación que relacione las variables y derivar. Este punto es importante porque en cada problema muy probablemente la ecuación va a variar dependiendo del tipo de función en el bosquejo o en el planteamiento que se realizó. Como al principio les decía, la razón de cambio lo más común sería cuando hablamos de velocidad. Sin embargo, si hablamos de velocidad con respecto al tiempo, también podemos hablar, les decía, del llenado, también de la velocidad, pero de un volumen, ya sea de agua o de aire. Entonces, para esos casos, pues ocuparemos en esta parte de hallar una ecuación, pues podremos ocupar el volumen de una esfera, el volumen de un rectángulo, y también se va a plantear dando el problema. Usar los datos para encontrar la derivada desconocida. Con todos los datos anteriores ya planteados, podremos encontrar, o la intención es de que podamos definir y encontrar el valor de la derivada que nos están pidiendo, que es la razón de cambio que nos soliciten en cada ejercicio. Analizando un ejemplo. Dice, un jugador de béisbol corre desde el home hacia la primera base y nos dicen, este jugador está corriendo del home a primera base. Entonces aquí nos dan la representación gráfica y nos dicen que está corriendo, vemos una razón de cambio, ¿verdad? Nos dicen a 20 pies sobre segundo. Es una distancia sobre tiempo, ¿ok? 20 pies sobre segundo. ¿Con qué rapidez, nos preguntan, está variando la distancia del jugador a la segunda base cuando se encuentra a medio camino de la primera base? Entonces, viendo el ejercicio, vemos que aquí tenemos un triángulo y pues nosotros dicen que queremos saber la rapidez que está variando el jugador hacia la segunda base. Entonces, digamos, nos están pidiendo la diferencia de S con respecto al tiempo, o sea, cuánto está avanzando. Nosotros tenemos aquí ya una razón de cambio, que es la del jugador, con respecto al tiempo. Y tenemos pues que un lado de este rombo de béisbol es 90 pies. Entonces aquí va a la mitad, también ya tenemos el dato de que está en 45 pies de distancia, es decir, va justo a la mitad cuando se encuentra a medio camino. Entonces aquí tenemos otro dato que son 45 pies. Paso número 1, asignar las variables y plantear el problema. Tenemos la distancia del corredor a primera base, vamos a llamarle X. La distancia del corredor a primera base es una variable, va a estar cambiando conforme él vaya avanzando. Entonces le vamos a llamar X. La velocidad del corredor hacia primera base, pues es la diferencia de X con respecto al tiempo. Es la velocidad del corredor, que nos la dan en un inicio, 20 pies sobre segundo. Luego tenemos la distancia del corredor a segunda base, vamos a llamarle S. Y como les decía al principio, con este triángulo podemos, con Pitágoras, encontrar, por ejemplo, cuánto es esta distancia desde aquí a segunda base.
decimos que, recordando Pitágoras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, despejando y sustituyendo los datos que tenemos, nos dicen la distancia cuando está justo a la mitad, cuando x es igual a 45, decimos s cuadrado es igual a este lado, bueno, es lo mismo, a este lado más este otro lado. La diferencia es las medidas, ¿verdad? Que uno es 90 al cuadrado y el otro es 45 al cuadrado. Si nosotros queremos saber la distancia, aquí, ya que sustituimos, pues sacamos la raíz. Una vez que saquemos 90 al cuadrado más 45 al cuadrado, para despejar este cuadrado, sacamos la raíz de eso y nos da que la distancia son 100.62 pies. Ya encontramos la distancia, pero lo que nos piden es con qué rapidez está variando la distancia del jugador a segunda base. Bueno, ya tenemos la distancia, la encontramos. Entonces ahora dice, bueno, ¿cuál es la rapidez, la diferencia de la distancia con respecto a tiempo cuando el jugador está a 45 pies en rumbo a primera base? Entonces para eso vamos a plantear más derivadas y ver cómo lo podemos despejar. Es donde ocupamos encontrar una ecuación que relacione las variables y derivar. Normalmente cuando estamos hablando de funciones donde podamos ver triángulos, vamos a hablar de, como dice aquí, cómo se forma un triángulo rectángulo en la primera base y en la segunda, de la posición del corredor. La ecuación que relaciona las variables, es el teorema de Pitágoras. Como lo planteamos en un momento, resulta que s cuadrada es igual a x cuadrada más el otro lado al cuadrado, que en este caso vamos a decir 90. Maestro, pero ya tenemos x, sabemos que es 45, es correcto, pero como va a estar variando esta distancia, pues ahora vamos a dejarlo en x. Y vamos a derivar implícitamente con respecto a t. En todos estos ejercicios se va a derivar implícitamente con respecto a t porque el tiempo es la razón de cambio para todos los ejercicios que estamos haciendo. O sea, todo está cambiando con respecto al tiempo. Si se acuerdan cuando derivábamos implícitamente que teníamos x y y, cada vez que derivábamos y, dejábamos marcada la derivada de y de x. Bueno, aquí es lo mismo, vamos a derivar implícitamente, pero con respecto al tiempo. Entonces yo derivo s cuadrada y va a quedar 2s. Pero como es implícitamente contra el tiempo, decimos ds dt. Luego derivo x cuadrada con respecto al tiempo, que es implícitamente, nos va a quedar 2x dx con respecto al tiempo. Y bueno, la derivada de 90, que es una constante, va a ser 0. Por eso ya no se escribe. Dividiendo esta ecuación o multiplicándola por un medio, que es lo mismo, quitamos el 2 para hacer más sencillo nuestro ejercicio, o más fácil de irlo acomodando. Entonces tenemos aquí s que multiplica ds es igual a x por dx entre dt. ¿Se acuerdan qué es lo que nos pedía? La diferencia de la rapidez de la distancia con respecto al tiempo a segunda base. Entonces nos piden ds dt. Entonces tendríamos que despejar este ds dt. Esta s que está aquí multiplicando la vamos a pasar dividiendo, de tal manera que nos queda que la diferencia de la distancia con respecto al tiempo es igual a la distancia de primera base entre la distancia segunda base por la velocidad que tiene el corredor. Paso 3, ya que tenemos las ecuaciones que lo relacionan, pues directamente sustituimos x, que es la distancia, es 45, la distancia pero de s que la encontramos hace un momento, 100.62, también son pies, por la velocidad del corredor, que son 20 pies por segundo. Entonces, si sustituimos los datos, vemos que la derivada es conocida, o la razón de cambio es que se está acercando a segunda base a una velocidad de 8.94 pies por segundo. Ok, en esos ejercicios pues va a estar variando al momento de, les decía, les hago de nuevo el remarcado de la ecuación para las variables, para relacionar las variables, es lo que nos va a ir determinando cómo vamos a plantear nuestro problema. Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Dice, una patrulla de policías viaja en dirección sur hacia una avenida a 150 km por hora. Es una razón de cambio que nos dan.
y persigue a un ladrón que viaja en un automóvil en dirección este, y este se aleja de dicha intersección sobre la avenida a 120 kilómetros por hora. En el instante del tiempo igual a 0, cuando se empieza a tomar estos datos, la patrulla se encuentra 20 kilómetros al norte. Esta es la patrulla, vamos a decir que se encuentra 20 kilómetros al norte, es nuestra Y. Y el automóvil está a 30 kilómetros de la intersección. Aquí está el automóvil. Calcula el ritmo de cambio de la distancia más corta entre ambos vehículos. Si se fijan, de nuevo se forma un triángulo rectángulo, donde pues esta patrulla, si vemos, se está acercando y este auto se está alejando al punto de referencia de la intersección. Entonces, si este auto viene a una velocidad de 150 kilómetros, vamos a decir que viene acercándose, por lo cual vamos a tener una velocidad donde viene acercándose, y esta también otra velocidad donde se va alejando. Para plantear nosotros de nuevo el ejercicio, asignando variables y plantear el problema, tenemos la velocidad de la patrulla acercándose a la intersección. Como se está acercando, por eso viene menos 150 kilómetros por hora. Se está acercando, no se está alejando. Si estuviera alejando, pues la dejábamos en positivo. Se está alejando, pero se está acercando, o sea, viene menos 150 kilómetros por hora. La velocidad del automóvil, se está alejando, es 120 kilómetros por hora al punto de intersección, que es lo que estamos tomando como referencia. La distancia de la intersección al automóvil es este punto, vamos a llamarle una distancia X, y la distancia entre la intersección y la patrulla, una distancia Y. Podemos saber la distancia entre los vehículos de nuevo mediante Pitágoras, despejando el lado que es el que queremos saber de la patrulla al automóvil. Entonces, en el tiempo cero, que es cuando nos dan los datos, z es igual a la distancia de x más la distancia de y al cuadrado, y encontramos que la distancia entre los vehículos es de 36 kilómetros. Y bueno, ahora nos dicen, ¿y cuál es el ritmo de cambio de la distancia entre los vehículos? Y nos dan o nos preguntan para dos situaciones. Una, cuando el tiempo es igual a 0, o sea, cuando nos dan todos estos datos. Y después, también nos preguntan, después de que pasen 5 minutos, ¿cuál sería el ritmo de cambio entre la patrulla y el coche? Primero, para tiempo c, encontrando una ecuación que relacione, pues de nuevo, también, el teorema de Pitágoras, como les decía, y decimos z cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. En este caso todas son incógnitas para el momento de que ocupamos derivar, porque va a estar cambiando los dos o los tres puntos, ¿verdad? Entonces tenemos que derivar implícitamente de nuevo con respecto al tiempo. Z cuadrada, su derivada serían 2z diferencial z con respecto al tiempo. X cuadrada, 2x diferencial x con respecto al tiempo. Y cuadrada, 2y con respecto al tiempo. Igual dividiendo entre un medio, nos quedaría nada más z que multiplica de z de t es igual a x que multiplica de x de t más y que es igual a de y de t. Si se fijan aquí, lo que nos pedían es la diferencia de z con respecto al tiempo. Entonces aquí igual tendríamos que despejar para poder encontrar la derivada desconocida. Pues pasaríamos esta z que está aquí multiplicando, dividiendo, y luego sustituimos los datos. En un tiempo igual a 0, x es 30 kilómetros, el auto está a 30 kilómetros y y va a estar a 20 kilómetros. Sustituyendo, dijimos que z era igual a 36 kilómetros, entonces z, que despejamos, son 36 kilómetros. Y luego nos piden la distancia de x y la velocidad de x. Entonces la distancia son 30 kilómetros y la velocidad de x son 120 kilómetros. Más la distancia de y, que son 20 kilómetros, y la velocidad de y con respecto a t, menos 150. De esa manera podemos calcular la diferencia de cambio de
la razón de cambio, perdón, que se está acercando la patrulla al auto justo en el tiempo que nos dan los datos, en un tiempo igual a 0. Y vemos que se está alejando a una velocidad de 16.64 kilómetros por hora. Eso es para el tiempo igual a 0. Si nos dicen que para un tiempo después de 5 minutos, considerando que los vehículos se desplazan a velocidad constante, entonces se debe calcular las distancias que se recorren, la distancia que recorre en X y en Y en 5 minutos. Sí, si pasan 5 minutos en la velocidad que lleva, pues si lo calculamos en el tiempo, lo pasamos 5 minutos en horas, van a ser 0.0833 horas. Si la velocidad de la patrulla y del carro son constantes, la velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo. Entonces la distancia que se recorrió, si despejamos aquí, pues nos quedaría que es la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad? 120. Y el tiempo recorrido, 0.833 horas. Entonces equivaldría a que avanzó 10 kilómetros en X. Y haciendo el mismo planteamiento para Y, decimos que la velocidad en Y es igual a distancia sobre tiempo. Despejando tenemos que la distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo. Y en este caso la velocidad de Y es menos 150 y el tiempo pues sería el mismo, 0.0833, aquí me falta un 0. Y nos daría que son 12.5 kilómetros por hora. De nuevo formamos un triángulo rectángulo. Aquí se acuerdan que eran 30 más los 10, nos quedaron 40 kilómetros en X. Y aquí, si se fijan, pues el auto del policía o la patrulla se va acercando. Entonces, en lugar de sumarle como en X que se fue alejando, este se está acercando. Entonces 12.5 a la distancia original, que eran 20, se los vamos a restar porque se acercó 12.5 kilómetros 5 en esos 5 minutos. Entonces ya nada más nos quedó una distancia de 7.5 kilómetros. Y de nuevo planteamos aquí el lado que es el que vamos a buscar, la diferencia de z en esos 5 minutos contra el tiempo. Calculamos igual la distancia sustituyendo los datos que tenemos para este nuevo tiempo donde se cambian las posiciones. 40 al cuadrado, 7.5 al cuadrado, sacamos raíz, 40.697 kilómetros. Y como es el mismo ejercicio, simplemente vamos a sustituir los datos que teníamos. Ahora nuestra X, que es 40, la velocidad que no cambió de X siguen siendo 120, porque dijimos que es constante, y luego la Y, que es la distancia, que esta sí cambió, 7.5, y la velocidad que tenía en la patrulla, que son 150 kilómetros. Eso entre la distancia que habría con este cambio que calculamos, que fue z. Entonces la razón de cambio de 5 minutos después sería 90.3 kilómetros por hora. Un último ejercicio más. Ese, si se fijan, ya no trae la parte de la gráfica. Este es todo el ejercicio explicado. Vamos a analizarlo. Dice: se bombea aire al interior de un globo. Ya nos cambiamos un poquito de los triángulos. A razón de 4.5 pulgadas cúbicas por minuto. Es una razón de cambio de cómo se está inflando, ya no de cómo va avanzando con respecto al tiempo, que era cuando hablábamos de velocidad. Sigue siendo una velocidad, pero de inflado. 4.5 pulgadas por minuto, o sea, cada minuto crece 4.5 pulgadas cúbicas. Nos dicen calcular el ritmo de cambio del radio del globo. El ritmo de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pulgadas. Ok. ¿Qué datos del problema nos dan? La razón de cambio, nos dan cómo se está inflando, 4.5 pulgadas cúbicas por minuto. Esto quiere decir que es una razón de cambio de volumen con respecto al tiempo. Por tanto, la diferencia de volumen con respecto al tiempo es de 4.5 pulgadas, los datos que nos dan. Nos pide la razón del radio. Obviamente el radio va a estar creciendo. Conforme se va inflando, pues se hace más grande el radio de ese globo. Nos pide la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Y pues entonces lo podremos definir como la diferencia del radio con respecto al tiempo cuando el radio es de 2 pulgadas. Y aquí es donde entra
el paso número 2, identificar la ecuación que nos puede servir. Considerando que el globo como una esfera, el volumen de una esfera es igual a 4pi por radio cúbico entre 3. Siendo esta una función dependiente del radio r, por tanto, podemos decir que la derivada del volumen con respecto al radio, si vemos aquí, vamos a derivar con respecto al radio, entonces vamos a derivar r cúbico. Sería, como si estuviera en x cúbica, pues sería que este 3 se multiplica y le restas 1, ¿verdad? Entonces 3 por 4 serían 12, entre 3 nos quedan 4. Pi, a r le restamos 1, nos queda r cuadrado. Entonces esa es la diferencia del volumen con respecto al radio. Ya tenemos dos diferencias, el volumen con respecto al tiempo y el volumen con respecto al radio. ¿Qué vamos a sustituir? Bueno, si el radio es de 2 pulgadas, ok, en esa diferencia de volumen con respecto al radio sustituimos este radio, que es cuando nos interesa saber. Aquí lo sustituimos, R, que es este que está aquí, 2 pulgadas, y lo elevamos al cuadrado. Entonces serían 2 al cuadrado, serían 4, por 4 16, por pi, tenemos 50.265 pulgadas cuadradas. La razón del cambio del problema, o lo que nos están pidiendo, ¿verdad?, es la diferencia del radio con respecto al tiempo. Entonces tenemos nosotros una diferencia de volumen con respecto al tiempo, donde encontramos que podemos, o que estamos ocupando la diferencia del volumen con respecto al radio y le encontramos multiplicando la diferencia del radio con respecto al tiempo. Con el primer ejercicio podemos cancelar los radios. Podemos también despejar lo que nos interesa, que en este caso es dr de t. Este que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo, dB con respecto a r. Sustituimos los datos que tenemos, la diferencia del volumen con respecto al tiempo, que es lo que nos da un inicio, y la diferencia del volumen con respecto al radio, que es de 2 pulgadas, ya sustituimos, y vamos a encontrar que la diferencia del radio con respecto al tiempo es de 0.89 pulgadas por minuto. O sea, ese radio cada minuto está creciendo 0.089 pulgadas, justo cuando el radio es de 2 pulgadas. Bueno, después de analizar esto, vamos a hacer